Ya, ahora sí. Buenas tardes, compañeros. Hola. Buenas tardes. Bueno, nosotros les vamos a presentar, les vamos a hablar sobre las ondas electromagnéticas. Mi equipo es Pato, Paco, los dopplerobales, Uri, Vanessa, Sabine y yo. Bien. Ok, pues las ondas electromagnéticas son un fenómeno natural generado cuando hay electricidad en movimiento. Se pueden dar desde el microondas, radio y hasta la luz visible. Tienen diversos usos en la vida cotidiana, como imágenes médicas o comunicaciones. Se pueden propagar a través del vacío o por medios materiales. Fueron explicadas por James Clerk Maxwell, quien describió con ecuaciones los campos eléctricos y magnéticos y cómo permiten la propagación de las ondas. Para abajo. Graba en la Discord. Sí, fue lo que leíste. ¿Qué leyó? ¿Leyó? Ah, ¿leyó? No sabía. Sí, todo, ¿no? Ah, ya da silencio, ¿no? Ok, el campo eléctrico y magnético. Un campo magnético es un campo que describe la influencia magnética sobre un objeto en el espacio, y un campo eléctrico es un campo definido por la magnitud de la fuerza eléctrica en cualquier punto en el espacio. En ambos oscilan en direcciones perpendiculares entre sí y a la dirección de propagación de la onda. A esto se le llama onda transversal. Los campos eléctricos surgen a partir de cargas eléctricas y campos magnéticos variables, y los campos magnéticos surgen a partir de imanes permanentes y cargas eléctricas en movimiento. La velocidad de la luz es una medida estipulada por la comunidad científica, generalmente utilizado en los ámbitos de ciencia, de estudios físicos y astronómicos. La velocidad de la luz indica la cantidad de distancia que la luz recorre por unidad de tiempo. Es fundamental para el estudio de cuerpos celestes, astronómicos, y para saber cómo es su comportamiento y la transmisión de radiación electromagnética como la luz es percibida por el ojo humano. Pues la longitud de onda es una onda periódica. Es la distancia física entre dos puntos a partir de los cuales la onda se repite, y la frecuencia es la medida del número de ciclos o repeticiones de la onda por unidad de tiempo. Por ejemplo, si una onda se repite 10 veces por segundo, significa que tiene una frecuencia de 10 ciclos por segundo. Eso ya vimos en física. Claro. Sí me acuerdo. 10 hercios. Bueno, esta es la relación entre la longitud de onda y frecuencia. Y bueno, mayor frecuencia, menor la longitud de onda y viceversa. Aquí podemos ver una imagen. Y aquí es la fórmula. Es lambda igual a velocidad sobre, masa sobre segundo, sobre frecuencia, que es igual, equivale a los segundos. Y este es un cálculo. El espectro electromagnético es la distribución de energías de las radiaciones electromagnéticas. Esta, por lo general, se expresa en términos de la longitud de onda o de la frecuencia de las radiaciones, pero también se puede expresar en términos de energía. El espectro electromagnético se extiende desde las radiaciones con menor longitud, o sea, los rayos gamma, hasta las de mayor longitud, que son las ondas de radio. Las leyes de Maxwell, son un conjunto de leyes, son 4 leyes que relacionan los campos magnéticos y los campos eléctricos con sus fuentes, o sea, con las cargas eléctricas y las corrientes eléctricas, así como los campos eléctricos y magnéticos variables. O sea, que eso refiere que las cargas eléctricas son fuentes, o sea, origen de los campos eléctricos, y las corrientes eléctricas son origen de los campos magnéticos. Hay varios autores que dicen que hay una quinta ley, pero está demostrado que no, que a esto se puede llegar fácilmente con modificaciones algebraicas de las 4 leyes de Maxwell. Bueno,
Las leyes de Maxwell comienzan con las leyes de Gauss y estas son dos, es una para el campo eléctrico y una para el campo magnético. Ambas de estas leyes lo que representan, más bien son como la base para la ley de Faraday y la ley de Ampère-Maxwell, establecen como las condiciones del campo eléctrico y del campo magnético. La ley de Gauss para el campo eléctrico dice lo siguiente. Que la divergencia por el campo eléctrico es igual a la carga eléctrica sobre la constante dieléctrica del medio, ¿no? Es un tema un poco complejo. Y las derivadas de estas dos leyes, tanto la del campo eléctrico como la del campo magnético, representan la divergencia. ¿Qué es la divergencia? Es qué tanto fluye, ¿no? ¿Cuánto fluye un campo vectorial a partir del campo eléctrico, ¿no? Entonces, cuánto se acerca o cuánto se aleja del campo eléctrico del campo magnético. Y las derivadas se expresan de la siguiente manera. Bueno, en lo que les nota, básicamente lo que describe la ley de Gauss es que cuando se tiene una carga positiva, pues hay líneas de campo que van, pues, y cuando se tiene una carga negativa, hay líneas que van hacia adentro, que son pues fuerzas vectoriales, y pues eso explica cómo las fuerzas iguales se repelen y las fuerzas distintas se atraen. Es a partir de estas derivadas que normalmente encontramos los dibujitos de entra y sale por otro lado. Que es básicamente que... Ah, bueno, pero es que también entra en... Sí, bueno. Para el campo magnético. Ajá, es que de todos modos. Sí, pues. Entonces, de aquí se explica que se repelen y se atraen de ciertos lados. Bueno, también... El campo magnético dice que la divergencia siempre va a ser igual a cero. Entonces la derivada queda de la siguiente forma. ¿La vas a explicar, Pri? Pues es que estas derivadas son... Tú te lo tienes que ver. De hecho es a partir de... Pero se puede observar que las derivadas llevan la misma estructura. Si lo resumimos en el examen de mate. ¿Sí? Ay, sigue gallo. Y esta segunda ley, básicamente lo que nos describe es que en un campo magnético nunca puede haber un unipolo. O sea que siempre que se tenga un campo magnético, un imán, va a haber dos polos y las cargas, las fuerzas, se van a anular entre sí. Por eso es que tienen, pues, o sea, La divergencia en cero, que hace pues que se cancelen y que se genere un campo pues alrededor de los dos polos, y que nunca puede existir un polo que sea de un solo pues signo. Okay. ¿Sí? ¿Sí? Ok, Las fiestas también es a ver, pasa. La ley de Faraday nos ayuda específicamente en ondas electromagnéticas, no necesariamente para... nos ayuda más a describirlas y a explicarlas. Básicamente es que, de nuevo utilizando la fórmula que, bueno, la rotación por el campo eléctrico es igual a, esto ya es nuestra derivada, la negativa de la derivada de B, y B, tal como está ya, es magnético. Se me cerra. Especialmente la diferencia en el campo magnético sobre la diferencia en el campo, digo, en el tiempo. Y lo que nos dice es que esto de aquí es, ¿cómo se llama? La rotación del campo eléctrico, o sea, qué tanto converge. Entonces, entre mayor diferencia tengamos en
en el movimiento del campo magnético, o sea, si se mueve mucho el campo magnético sobre cierta cantidad de tiempo, la capacidad de conducir del campo eléctrico va a ser mayor. O sea que si tú tienes un imán que se mueve hacia cierto lugar, va a generar un campo eléctrico que va a ser más o menos potente dependiendo de qué tan rápido sea esta diferencia. Y la siguiente es... esta nos ayuda a comprender un poco el movimiento de las radios, pero utilizando el sistema inverso, que es lo que voy a explicar ahorita Joaquín. Ok, bueno, la cuarta y última ley de Maxwell es la ley de Ampere-Maxwell, que si se dan cuenta, pues está un poco basada en la de Faraday. Esta fue la última que se hizo y pues involucra igual la derivada de E, que en este caso es el eléctrico, con respecto al tiempo. Entonces son paralelas. La ley de Faraday describe que pues si hay un campo magnético que cambia con respecto al tiempo, se genera un campo eléctrico. Y lo que dice la ley de Ampere-Maxwell es pues lo inverso, que si se tiene una corriente eléctrica, se va a generar un campo magnético alrededor. Y pues sí, o sea, básicamente, pues en cuanto A mayor campo eléctrico. a mayor campo eléctrico, o sea, pues se va a generar una mayor divergencia en el magnético. Aquí también se utiliza pues J, que se refiere a la corriente eléctrica, porque pues dentro de un circuito, si se tiene como pues los circuitos que hicimos básicamente, bueno, si funcionara, Si tan solo funcionara. si tan solo funcionara, Oh. No. Sí, bueno, o sea, el que haya una corriente o el que haya un campo variable, ambos generan un campo magnético. Son dos cosas que contribuyen a que se haya un campo magnético, y son en realidad independientes entre sí. O sea, la misma corriente puede generar un campo magnético, como el que haya un campo variable. Incluso si no tiene ningún tipo de corriente eléctrica, pues se puede generar, por ejemplo, en un circuito con un condensador, aunque no, que pues básicamente es que hay un cambio en el campo eléctrico, hace que se genere pues igual un campo magnético, incluso si no tiene pues, electricidad fluyendo. La polarización es el término que se utiliza para escribir cómo la luz u otras radiaciones electromagnéticas están restringidas a una sola dirección. Es decir, si no tiene como una orientación preferencial, dice que no está polarizada, pero si sí tiene una orientación preferencial, está polarizada. O sea, un ejemplo sería que una lámpara de tungsteno no está polarizada. En cambio, la luz solar dispersa, que es la que causa que es azul, sí está polarizada. Esto se debe a la dispersión de Rayleigh. Existen distintos tipos de polarización, son tres, son lineal, elíptica y circular. Estos estados los podemos describir usando las fases del campo de la onda electromagnética. La función elíptica es la más general y esto ocurre cuando el vector campo eléctrico describe una elipse en el plano perpendicular a la dirección de la propagación. Y, por ejemplo, una onda se dice que está linealmente polarizada si las componentes X y Y están en fase o en oposición de fase. Así el campo eléctrico describe una recta neutral. Bueno, pues vamos a explicar también pues lo que se supone que íbamos a hacer, que pues básicamente a través de pues, sí,
teniendo una entrada de audio, que en este caso pues hicimos para un cable 3.5, que es como de audífonos, pues era para conectar pues un celular o alguna otra fuente de audio y que pasara, y pues luego con un transistor elegir pues las señales que manda, con los condensadores, pues filtrar un poco el ruido, porque pues hay muchas ondas electromagnéticas en todas partes, pues por cualquier carro, cualquier cosa de electricidad genera pues una onda electromagnética, que es lo que estamos viendo. Y luego con la bobina, que se explica con pues la cuarta ley de Maxwell, Que es inversa a la tercera. Ajá, que pues es justo que con los giros pues estamos creando un campo electromagnético que va a hacer que se aumente la señal y así mandarla a través de la antena, que después sería captada por esta antena y luego pues entraría igual en la bobina, que usa el mismo principio, y pasaría a un capacitor que se ajusta para sintonizar la frecuencia, y de ahí pues pasa igual a filtros para que se filtre pues el ruido y todo, y ya de ahí pues pasaría al altavoz, que pues sacaría el audio, que es básicamente como funcionan pues los walkie-talkies o las radios AM. Aquí pues tenemos una radio que hay que conectar. Si hubiera funcionado se vería así. Ah, ya. Nos vemos muy cerca. Sí, está muy cerca. Se parecen el color, ¿no? A ver, ponle un efecto más. Entonces, ¿qué es la madre? Normalmente esa es la que de aquí enviaría como emisor y recibiría. Es el que usa, como dijo Joaquín, los walkie-talkies, porque tiene un rango mucho menor, porque las ondas son mucho más pequeñas que las de FM, entonces tienen menos rango. Y normalmente el que escuchamos es el FM, que pues aquí básicamente podríamos sintonizar a cualquier radio. Y pues se usa el mismo principio para las pues, radio FM, que pues son muchísimo más grandes las ondas y pues llegan a muchísimas más grandes distancias, pero pues sí son mucho más complicadas que estos circuitos pues, que puede usar un walkie-talkie que cabría aquí. Pues son estaciones de radio muchísimo más grandes, con antenas pues gigantes, y pues sí, o sea, ese pues es el experimento. Y con las ecuaciones de Maxwell se puede pues describir el campo, o sea, las propiedades del campo electromagnético que genera la radio, que pues, o sea, se puede sacar pues el campo eléctrico y el magnético, con unas ecuaciones. Para el eléctrico era E igual a raíz de era P. A ver, espera, ¿me entendiste? Deberías hacer una foto. Sí, P, R, sobre, no es R. R cuadrado. Ajá. Y pues ya a partir de esto y la relación que tiene con la velocidad de la luz, pues se puede sacar E y D, que pues son estas mismas E y D, y de ahí se puede sacar pues la tercera ley de Maxwell, y pues también se puede calcular la inductancia, que pues es justo lo de la bobina, y pues sí, o sea, esa es la aplicación práctica de las leyes de Maxwell. Y pues ya. Un aplauso, un aplauso. ¡Bravo! No sé si se habla. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estaba pensando que no era buena.